En el Zoom Pues, tenemos 50 personas. mm. Bien, colegas, yo creo que estamos en condiciones de partir. No veo a Ernesto en ninguna parte dónde Hola, está buenas conectado. noches. Ah, ahí está Ernesto. Mira, sin duda, todos hemos estado muy preocupados respecto al decreto 212, pero desafortunadamente no los hemos visto a todos ocupados, solo preocupados. Tuvimos reunión la semana pasada donde les pedimos que nos enviaran sus propuestas, sus puntos de vista o su parecer respecto a estas innovaciones que se estaban haciendo el decreto 212, y de los 21 dirigentes o representantes regionales de la Conatacoch llegaron 3 propuestas o comentarios. Eh, por lo tanto, nosotros creemos que había que abordar este tema a la brevedad posible, sin descuidar que estuvimos en la Cámara de Diputados o en el Senado en el mes de julio pidiendo ayuda por la complicación que teníamos. Hubieron un par de sesiones donde hicimos ver nuestros puntos de vista respecto a lo que estaba ocurriendo y con la intencionalidad que nos pudieran ayudar ante el ministerio. Y el ministerio, como respuesta, publicó una consulta ciudadana los primeros días del mes de agosto, y seguimos insistiendo en que esta cosa era prematura y nos dieron plazo hasta el último día de agosto. Después enviamos una nota. En esto hemos trabajado en forma conjunta con la gremial metropolitana representada por Ernesto y varios dirigentes que yo los veo conectados hoy día y los he visto en otras oportunidades, donde le dijimos derechamente a la ministra que nosotros queríamos conversar este tema, clarificarlo y tomar decisiones al respecto. Y además había habido una manifestación pública, esencialmente en la región metropolitana y en algunas regiones, un par de regiones más. Pero nosotros también tomamos una decisión ese día en que dialogábamos o peleábamos. Eh, Insistimos en esto y la ministra nos respondió un documento que ustedes conocen y nos dio plazo un mes más por todo el mes de septiembre y que se vence mañana o pasado. Por lo tanto, nos reunimos de nuevo en el día de hoy, en la mañana, con la plana ejecutiva dirigida por el subsecretario, el jefe del gabinete de la ministra y todo el equipo técnico. Trabajamos ayer todo el día y Marcelo el fin de semana, incluso llegó Marcelo a Santiago el día domingo. Y ayer con Ernesto, David, trabajamos una propuesta tomando en consideración lo que habíamos recibido desde nuestros representantes regionales. Y esencialmente teníamos muchas interrogantes. Teníamos muchas interrogantes respecto al articulado de lo que se estaba presentando y que obviamente para poder tener una opinión más certera hay que tener claridad respecto a lo que se está legislando, al minuto de su aplicación y qué es lo que realmente lleva en su interior, de tal manera de poder opinar comparándolo con el decreto 212 que existe por más de 30 años. Y en la reunión de la mañana, bueno, nosotros enviamos ayer por la tarde nuestras interrogantes y una nota, que es lo que planteamos a primera hora, que nosotros habíamos solicitado una prórroga de 90 días
y nos habían dado 45, que era la segunda quincena de agosto y los 30 días de septiembre, pero en el fondo eran 30 días, o nos hacíamos cargo de 30 días, y que nuestro planteamiento era de 90 días. Por lo tanto, insistíamos en estos 90 días y ver cómo efectivamente se iba a llevar adelante este proceso y dilucidar estas interrogantes, pero nosotros estamos convencidos que para poder elaborar innovaciones a un decreto con los planteamientos del gremio, lo mínimo que tiene que tener el gremio es claridad respecto al 212 existente, porque de lo contrario, ¿cómo planteamos innovaciones si no vemos una participación real y propuestas reales en el contexto general? Y si vamos un poco más allá, en el articulado, que es bastante extenso. E insistimos en que Conatacoch siempre ha actuado, y en esta unidad hoy día también con la gremial, con la verdad, con la debida transparencia. Nosotros no hacemos negocio con los paros, sino que hay que hacerlos cuando corresponde, para hacer la presión que corresponde. Y para eso creemos que tenemos que tener la información como corresponde, y teníamos un desafío de hacer 7 seminarios regionales en cada una de las regiones del país, donde pudiésemos conversar del minuto que estamos viviendo respecto al coronavirus, pudiésemos hablar y tener claridad en que qué significa una resolución, qué significa un oficio, qué significa un decreto, qué significa un decreto con fuerza de ley, qué significa una ley. Y además, tener claridad respecto al decreto 212 existente y ver finalmente cuáles son las propuestas que nosotros podemos considerar válidas para esta innovación. Y para eso, obviamente, necesitamos más plazos. Y eso es lo que solicitamos en el día de hoy. Y le dimos una mirada general por la mañana, pero por la tarde también trabajamos con los departamentos técnicos, abogados, técnicos, ingenieros, jefes de norma, coordinadores regionales de los CEREMIS, para dilucidar cualquier interrogante que pudiésemos tener de acuerdo al trabajo que habíamos entregado en el día de ayer. Y ahí se fueron dilucidando varias interrogantes. Primero, todo el miedo que teníamos y que todavía respetamos respecto a los planes pilotos. Los planes pilotos reglamentados en un decreto no pueden pasar por sobre una ley, que es la ley de cierre al parque. Es mucho más potente una ley que un decreto. Por lo tanto, tenemos un parque cerrado desde el año 98, pero también sabemos que con modificación o sin modificación podemos aumentar el parque de los taxis colectivos en un 4%, y en el caso de los taxis básicos en un 20%. Y en número significa que a nivel país, mientras dure este periodo de cierre, podrían ingresar 2.400 taxis colectivos y 8.000 taxis básicos.
sin modificar el decreto 212. Por lo tanto, la amenaza de invasión disminuye bastante, porque además en un trabajo anterior indicamos que cualquier plan piloto tenía que estar bajo el amparo de los taxis colectivos, que no podían venir a inventar un recorrido nuevo o medir una demanda insatisfecha en un sector si no era esto realizado por una línea de taxi colectivo o con el patrocinio de una línea de taxi colectivo. Y los pilotos pueden tener el experimento o el funcionamiento de algún tema técnico, de un combustible diferente, inclusive hasta pensar en el aumento del tamaño del vehículo. Pero eso está en la ley de hoy día. Solo como aparece ahí, obviamente que teníamos un tremendo temor. Ahora, cuando hablo de estas cosas, es lo que hemos estado trabajando. No significa que hubiésemos acordado absolutamente nada. Significa que hemos hecho claridad sobre los temas. Y también hicimos claridad de lo que ocurre en la región metropolitana, en que nosotros estamos licitados o tenemos un plan piloto, o sea, un perímetro de exclusión por 6 años, extendible a 8 años. Por lo tanto, cualquier innovación que hoy día se le haga al decreto 212 no está sobre este contrato entre partes que existe en la región metropolitana, que es el perímetro de exclusión. No le afecta. Quizás en la próxima licitación o perímetro de exclusión podría afectarle, aunque ninguna de las innovaciones que trae el decreto, esta modificación al decreto 212, está sobre las normas establecidas en el perímetro de exclusión. Porque nosotros tenemos boletas de garantía. Nosotros hemos hablado de tecnología. Nosotros tenemos ampliaciones de flota. Tenemos perímetros en los extremos, áreas flexibles. Por lo tanto, el 212 hoy día las inserta, y esto naturalmente que le cambia la forma de regular el transporte en las regiones. Es un tema que hay que mirarlo en las regiones, porque una vez que se le vayan, por favor, David, hay un micrófono encendido. Una vez que se le vayan venciendo los cartones en cada una de las regiones, que no todas tienen la misma fecha, podrían entrar las exigencias de estas normas que nosotros tenemos establecidas a través del perímetro de exclusión. Por lo tanto, todas las innovaciones del decreto 212 o posibles innovaciones al decreto 212 no te le topan un pelo a todo lo que trabajamos en la región metropolitana a través de este perímetro de exclusión. Porque nuestras reglas, nuestras normas, nuestros compromisos, están todos insertos en este perímetro de exclusión. Ahora, en cuanto a cuándo se aplicarían estas innovaciones, eso va a depender de las que se hagan, de los reglamentos respectivos y de los plazos que se pongan.
¿Qué es lo más urgente? Poder prolongar la consulta por 30 o 60 días más, pero aunque no tuviésemos prórroga de la consulta, supongamos que se cierre la consulta en 2 días más, ya hay 280 consultas o planteamientos respecto a este nuevo decreto, entre las que no están las nuestras aún, y después de eso viene la discusión de las innovaciones propuestas, y después vendrá la elaboración de un texto final, y ese texto final tendrá que ir al visto bueno de la Presidencia de la República, y después tendrá que ir a la Contraloría, que no sabemos cuánto demora, de repente demoran un mes, de repente demoran un año, y ya vamos a tener un nuevo gobierno, y veremos con el nuevo gobierno si le vamos a pedir que sigamos adelante o le vamos a pedir que retire esta innovación. Por eso que para nosotros tiene tanta importancia poder hacer esta reunión, haber podido tener estas conversaciones y poder empaparnos cada uno de nosotros de lo que es la reglamentación existente en el día de hoy, las posibles innovaciones que traiga el decreto, y ver finalmente cómo avanzamos o hasta dónde llegan estas nuevas innovaciones. Yo he escuchado por ahí que Sandoval no quiso ir al paro y que es chueco. Y si nosotros hubiésemos ido al paro, yo no sé qué explicación le estaría dando ahora, cuando en la región metropolitana no afecta lo que se logre hacer, y quizás hubiésemos utilizado a los colegas de regiones sin haberle explicado detalladamente lo que esto significa, ya haberlos llevado a una confusión. Si hay sectores que no han logrado sentarse en una mesa de trabajo hasta el día de hoy, no es una complicación de Conatacoch o de la gremial. O si creemos que yendo al Parlamento, que siempre es bueno ir para que nos den una mano, vamos a lograr parar esto en el Parlamento. Esto no es así, porque es un decreto. Esto no es una ley. Y todos los parlamentarios le pueden decir al gobierno que no están de acuerdo, que no les gusta, que es un abuso y que no debe ser. Pero es una opinión, porque las facultades las tiene el ministerio. Y si no quieren que el ministerio regule, este ministerio, el próximo ministro, bueno, que hagan un decreto y le quiten las atribuciones, porque las atribuciones se las dio el Parlamento, no se los dimos nosotros. Pero también hay que ser sincero. Nosotros, cuando discutimos esto el año 91-92, creímos que era bastante más ágil reglamentar el transporte a través de un decreto que de una ley, esencialmente cuando hemos visto la calidad de parlamento que hemos tenido en los últimos años. Y no sé qué tipo de reglamentación habríamos sacado. Por lo tanto, colega, a nosotros nos importa mucho plantearle que efectivamente estamos conversando, que efectivamente estamos avanzando, que no hemos cortado absolutamente nada, que no es un tema para mañana, que no le hemos dicho al gobierno que está bien lo que están haciendo, porque en la mañana planteamos que estamos saliendo de una crisis, que todos los taxis colectivos que trabajaban en el sistema nocturno no han podido trabajar desde octubre del año 2019, porque hemos tenido toque de queda hasta el día de hoy, que se terminaría
en un par de días más y recién podrían trabajar, y que las flotas de nuestras líneas funcionan al 30, 40, 50 o a lo mejor al 60%, que estamos endeudados, que estamos complicados, que no tenemos fondos para insertar un tema tecnológico ahora. Siempre dijimos que era extemporáneo hacerlo en el día de hoy por lo complicado que estamos, pero como he narrado, no es un tema para mañana, no es un tema para mañana, no es un tema para antes de finales del primer semestre del 2022, y no es un tema que finalmente tendremos que cortar con este gobierno. Pero tampoco podemos tomar medidas, tampoco podemos tomar medidas apresuradas, sin la debida información, sin tener claridad ustedes de lo que estamos haciendo, porque aquí estamos hablando de dirigentes, no de corderos. Por lo tanto, nosotros no los vamos a arrear como rebaño, sino que siempre hemos estado muy interesados en que podamos tomar las decisiones de conjunto y que logremos los objetivos de conjunto o nos equivoquemos de conjunto. Creo que a grandes rasgos es lo que le debemos informar. Hasta este minuto no me han entregado el nuevo plazo de consulta, por cuánto tiempo se va a ampliar el proceso. En cuanto lo tengamos, se lo vamos a informar, pero yo les quiero pedir que no nos confundamos, que hay innovaciones tecnológicas que efectivamente se vienen. No sabemos si van a ser aplicaciones, no sabemos si las vamos a manejar a través de los celulares, pero para poder hacer una u otra cosa hay que tener la capacitación suficiente, la instrucción necesaria y por supuesto que nos pondremos a tono absolutamente entre todos. Esta pandemia dejó en evidencia muchas cosas. Primero, que no está iluminado por la red del 5G o del 4G de todo el país, que hay sectores sin señal, que en el área del comercio hay personas que se pudieron salvar porque pudieron implementar el delivery porque algún conocimiento técnico tenían. Pedimos a gritos que pudiésemos hacer los trámites vía web, pero se nos congestionó porque la plataforma del ministerio no estaba preparado para eso, ni nosotros estábamos preparados para esto, pero hicimos algunas jornadas de trabajo hace un par de semanas y pedimos todos los casos que tuvieran 15 días, 20 días de demora o un mes de demora. En esto reunió 20 casos y efectivamente demorados habían 8, porque los demás no habían enviado el archivo en PDF, sino lo habían enviado en JPG, que no era posible leerlo. Otros tenían la respuesta en su correo hace 60 días. David no pudo llevar ningún caso porque nadie le dijo que tenía atrasos, pero hoy día podemos constatar que los trámites en la región metropolitana se están demorando 3 días. Se hizo una presentación hace 3 días atrás, hoy día llegaron los cartones de recorrido. Por lo tanto, hemos intentado funcionar. Nuestra gran demanda era poder hacer los trámites presenciales y sabemos también que es una gran demanda en regiones y tenemos que ver cómo efectivamente hacemos operativo un sistema mixto o dual, un poco vía web
otro presencial, y hay gente que no les gusta vía web, y hay gente que nunca más va a ir a la oficina del Ceremi porque le encantó hacerlo vía la web, que la tecnología llegó para quedarse, es un tema que existe y que a lo mejor nos va a hacer la vida más fácil una vez que tengamos ya cruzada la información del registro civil, de la planta de revisión técnica, de las municipalidades, ya no se le va a pedir ningún papel porque toda la información va a estar en la web y por eso es que las plataformas se están actualizando. Pero para no monopolizar la palabra, esto es lo que les queríamos informar. De esto es lo que quería poder dialogar con ustedes. El compromiso de llegar a todas las regiones está, y si hablábamos de 15, 17 foros, a lo mejor en la 10ª región tendremos que hacer uno en Osorno, uno en Puerto Montt, otro en Chiloé, uno en Natales, uno en Punta Arenas, uno en Calama, otro en Antofagasta, otro en Tocopilla, quizás en Coquimbo, La Serena, Ovalle, con Barbalá, no sé dónde, o Copiapó, Vallenar, y si ya no son 15, 17, serán 30. Pero lo importante es que participen con sus bases, tengan claro lo que se está haciendo, podamos recoger todos los aportes que se tienen que hacer, de tal manera que cualquier decisión que podamos tomar sea lo debidamente informada, teniendo claridad de los hechos, no apresurarnos a veces en las apreciaciones y mirarnos de frente como no nos hemos mirado frente, o sea, eternamente mirarnos con respeto, decirnos la verdad y por qué no decir que los que estamos dirigiendo hoy día no nos podemos eternizar y para eso todos tenemos que tener las capacitaciones, las informaciones, los conocimientos necesarios para que mañana otras personas puedan dirigir esta confederación o las federaciones regionales de ustedes o las federaciones provinciales, porque uno tiene que saber cuándo retirarse y uno dejar el cargo y no que el cargo lo deje a uno. Eso, colegas, y sin duda van a aparecer muchas interrogantes y yo parto dándole la palabra para que partamos haciendo claridad. Si se llegara a modificar el decreto 212, donde no tienen perímetro de exclusión, o sea, en todo Chile y en la región metropolitana, en el área rural, esto se aplicaría cuando venzan los cartones que tienen hoy día vigentes. Y si lo alcanzan a renovar alguno en el resto del año, el primer semestre del 2022, hasta que ellos venzan. En el caso de Santiago Urbano, los cartones duran hasta el año 2024, por lo tanto no hay ninguna innovación de estas materias antes del 2024. Ahora, que el gobierno da confianza o no da confianza, como decía el cardenal Silva Enrique, uno tiene que arar con los bueyes que tiene, ¿no? Y si eligieron este gobierno, afortunadamente para muchos y desafortunadamente quizás para otros, ya le quedan 6 meses. Se está yendo. Tenemos que tener cuidado que vamos a elegir en el próximo periodo. Y los problemas que hay con los Ceremis también tienen fecha de vencimiento. Por lo tanto, si alguno se quiere lucir, está cometiendo un tremendo error. Y lo decía Miguel Silva al inicio. Miguel dice, yo participé de la discusión del 212, claro. Si estuvimos sentados en la misma mesa en el 90 y el 91.
y tiene 30 años. Y hemos estado en gran parte de las innovaciones y creímos nosotros que era mucho más ágil tener un decreto que tener una ley. Pero eso es lo que hay. Por lo tanto, esto no es que se hace una innovación y se aplica al día siguiente. Y hay muchas materias que hoy día revisamos y que habrá que fijar las fechas de la puesta en funcionamiento, y entre eso está el tema de los terminales en la región metropolitana. Yo sé que en regiones tienen terminales. Nosotros tenemos alrededor de 500 autos que salen de un bandejón que está frente a San Martín o frente a Lord Cochrane, frente a la Torre Entel en el centro de Santiago. Este es su terminal. Así se adjudicaron y así van a permanecer en el largo del tiempo. Y ahí veremos cuando discutamos el próximo perímetro de exclusión. Si la única ventaja que eso tiene, el tema de los perímetros de exclusión, es que nosotros sabemos que no nos van a cambiar las reglas del juego hasta el año 2024. No nos van a cambiar una calle, no nos van a cambiar el terminal. No, no hay innovaciones, porque es un contrato entre partes. Es como se nos criticó mucho, Miguel, el año 2024, o sea, el año 2004, cuando aceptamos la licitación que nos habíamos entregado. Si nosotros no hubiésemos tenido la visión de aceptar la licitación, el Transantiago nos tendría transitando por el Mapocho. O quizá habríamos llegado hasta La Reja, hasta El Salvador, al otro lado del Mapocho y hasta Blanco Mata. Y tuvimos la visión. Y un diputado de la época, hoy día senador, nos dijo en una reunión que tuvimos en la cisterna: cuidado, esta medida se viene y si ustedes nos insertan antes, cuando hagan la regla del otro medio de movilización que se llamaba o se llamó Transantiago, ustedes van a quedar al margen. Y tuvimos la visión. Y lo mismo ocurre hoy día en regiones. Si un auto se porta mal, le hacen el proceso administrativo y le podrían suspender toda la línea por 10 días, por 20 días, por 30 días. ¿Y qué culpa tienen los que se portaron bien? En Santiago, si alguien se porta mal, le cobran la boleta de garantía a la línea y la línea se la cobra al que no se portó bien, y si no quiere pagarlo echa de la línea, y como todos tienen su flota acotada, no se pueden ir para ninguna parte, ni los dirigentes cuando pelean entre ellos pueden salir a armar otra línea al lado, como ocurre históricamente, porque tenemos todo cerrado, tenemos todo congelado. Entonces de repente las cosas que parecen amenazantes no son tan amenazantes. Es una cuestión de análisis. Y pensar en un sistema tecnológico sin estar preparado para eso es una irresponsabilidad. Y se lo planteamos hoy día. Cuidado. Ustedes le pasaron plata a Cabify para armar una aplicación y hoy día no está compitiendo en forma ilegal. Es una competencia desleal. Bueno, pensemos en nosotros. Pensemos que nuestros hermanos de sistema de transporte, como son los taxis, perdieron su mercado por no reaccionar a tiempo. Si nosotros no tratamos bien a nuestros clientes y no hacemos bien nuestro trabajo, no va a pasar exactamente lo mismo. Una cosa es que hubiésemos logrado que la ley de aplicación, el artículo 8, diga que el transporte compartido lo hagan solo los taxis colectivos, o sea, nosotros. Pero eso no nos asegura la preferencia del público. La preferencia del público la vamos a tener cuando hagamos un buen servicio y tengamos certezas. Porque la gente no toma taxi porque no sabe por dónde se va a ir, no sabe cómo se llama el chofer, no sabe cuánto le va a cobrar, no sabe cuánto se va a demorar. Y los ilegales le dan esa certeza. Tenemos que tener una buena lectura respecto a eso. Incluso
la gente del aeropuerto se reunió con nosotros. Nos pidió ser parte de la mesa de conversación y que no eliminaran el taxi de turismo como son hoy día los que trabajan en el aeropuerto, que son autos más grandes, con mayor capacidad, con maletas. Le conseguimos esa silla en la mesa de trabajo, como que tenemos acordado que ellos no se van a eliminar porque son un sistema muy especial. Pero los dirigentes del aeropuerto le pidieron plata a sus socios, recorrieron el país contándole una historia diferente, hicieron una protesta hoy día frente a Chilevisión, y el dirigente que viajó a regiones viajó con la polola. Esas cosas no las tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que respetar a nuestros socios. Y los que por ahí nos desprestigian en algunos audios, a nosotros ni nos preocupa. Porque con audios o sin audios no vamos a ganar ni vamos a perder ningún adherente. O nos creen o no nos creen. Lo único que podemos decir, nosotros no hemos hecho ninguna manifestación, hemos estado en todas las mesas, tenemos mesas de trabajo, los movilizados todavía nos logran sentarse en una mesa a conversar, y nosotros logramos un bono del 2020, un bono del 2021, lo hicimos parte del bono a las pymes, dialogando. Y no es que le tengamos miedo, no es que le tengamos miedo a las movilizaciones. Si hay una movilización mañana, el más contento tendría que ser yo, porque voy a salir en todos los canales de televisión, me va a conocer todo el mundo y a lo mejor termino siendo candidato a diputado. Pero no es mi camino. No es para donde voy. Yo llevo 20 años de presidente de esta confederación y creo que llegó el minuto en pensar en la renovación, porque cuando llevamos muchos años, muchas veces nos empezamos a chanchar y no hacemos las cosas como corresponde. Yo no nací de antojo de ser dirigente, pero cuando ustedes me han entregado esa responsabilidad junto con quienes me acompañan, hemos intentado hacer las cosas de la mejor forma posible, pero con una sola condición: hablar con la verdad. Yo tampoco tengo miedo que los colegas se capaciten, que aprendan y que sean capaces de entender todas las materias. Porque si eso es así, yo estoy obligado a aprender mucho más. Y no le tengo miedo a seguir estudiando. Y no le tengo miedo a seguirme capacitando. Pero también quiero que ustedes tengan claridad, y no cuando hacemos una una protesta por el 212, terminemos hablando del impuesto específico, porque un diputado presentó un proyecto de ley para terminar con el impuesto específico en circunstancias que no tiene atribuciones para eso, y que le está metiendo el dedo en la boca, y que está trabajando su próxima elección. Y si este país tuviera cultura cívica, naturalmente que los políticos harían política y no politiquería. No le mentirían a la gente. Pero cuando no tiene la información, le pueden vender el dedo en la boca cuando quieran. Colega, ustedes nos entregaron una responsabilidad, nosotros la vamos a cumplir, vamos a trabajar cada martes, los tendremos suficientemente informados. Y antes que se me olvide, López, un dirigente de San Bernardo, que nos acompañó en la reunión pasada, sufrió un infarto hace un par de días, está hospitalizado, esperemos que Dios lo proteja y que le vaya bien. Pero eso ocurre a veces cuando cumplimos estas misiones. Yo solo termino agradeciéndoles por la paciencia que han tenido de escucharnos, por la confianza que nos han dado, y no queremos nunca más que nos equivoquemos en lo que tenemos que decir, que nos asustemos de lo que no nos tenemos que asustar, y eso pasa por una sola condición: saber de qué estamos hablando, y ese trabajo lo va a hacer esta confederación. Haremos todos los eventos que sean necesarios en todas las partes del país, y esperamos ansioso que todos ustedes puedan estar. Intentaremos hacer algunos en forma presencial, de lo contrario lo haremos a través de esta vía, pero con la confianza de ustedes, con la entrega nuestra, vamos a sacar adelante este gremio. Muchas gracias. Claro.
Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor presidente. Nos Y despedimos de disculpen, nuestra hemos gente. trabajado todo el día. Muchas Yo me tengo gracias. que levantar a las 6:30 de la mañana, así que el trabajo continúa. Gracias, Presidente, Héctor. solo un comentario. Si alguien quiere volver a escuchar las Gracias palabras también a iniciales, Marcelo. Tenía los votos. un mensaje, si alguien quiere volver a escuchar las palabras iniciales donde el presidente explicó, esta grabación queda en Facebook para que la puedan compartir. Muchas gracias. Gracias.